¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva entrega del podcast de la EGB. Dicen que toda historia tiene un inicio, un éxito y una parte de decaída. Si te gustó la primera parte de la entrevista a Luis Bolín, ahora nos adentramos en el capítulo quizás más delicado de la historia de la Unión: la ruptura, las diferencias, el legado y las preguntas que durante años han estado esperando una respuesta. Rafa Sánchez pasó por nuestro programa y nos dio su visión de la historia. Ahora su excompañero Luis Bolín nos explica la suya. Dos visiones de un mismo conflicto que a los seguidores del grupo seguro que les va a interesar. Dos testimonios de la historia del pop rock español. Porque la conversación con Luis Bolín todavía continúa y aún queda mucho por contar. Ya sabéis que podéis seguirnos, darle al like, compartir o dejar vuestros comentarios. Espero que este programa os guste. Cuando subes a un escenario y bajo el nombre de la Unión, ¿lo sientes como una continuidad natural o como una reconstrucción de lo que fue? Bueno, es tan natural como que empezamos 4, después fuimos 3 durante 25 años, luego fuimos 2 durante otros 5 años y después no me quedé yo solo. Es tan natural como eso, ¿no? La Unión nunca fue, no es que entraron unos miembros. Cada banda tiene su historia, ¿no? Pues hay bandas como Fleetwood Mac, ¿no? Por ejemplo, que entraban unos, salían otros, pero al final siempre era Fleetwood Mac y siempre se construye así, ¿no? Y hay diferentes etapas y épocas y algunas son diferentes, algunas son más exitosas, otras menos. Esta otra banda que me fascina, Pink Floyd, ¿no? También, ¿no? Pues está la época con Syd Barrett, ¿no? De repente entra David Gilmour. De repente tal, luego llega la locura de Roger Waters y tal, al que por cierto conozco y que bueno, en fin, me admiro mucho, ¿no? Aunque este pues tenga esa personalidad tan compleja, ¿no? Pero hoy día, por ejemplo, está David Gilmour al frente de Pink Floyd cuando el compositor, el que creó todas esas historias y esas movidas de Pink Floyd fue Roger Waters, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que continuó la Unión en su máxima expresión. Yo no pretendo tampoco imitar lo que fue la Unión, porque eso me parecería un insulto, ni pretendo hacer una especie de ¿cómo se dice?, de tributo, ¿no?, a la Unión, ¿no? Eso, pues yo hago la Unión, hago las canciones que yo he escrito desde la primera nota hasta su primera grabación, edición, las he promocionado, las he tocado, las he remezclado, las he reinventado un montón de veces, y en esta última etapa, pues ahora pues las hago a mi estilo propio, las he grabado con muchísimo cariño, he trabajado muchísimo en ella, casi todo lo que ha vertido en esas canciones pues ha salido de mis manos, de mi cabeza, de mi tiempo, ¿no? Y le dedico pues mi vida, mi compromiso absolutamente, lo sigo haciendo cada día y pues, no sé, yo digo, me gustaría, digo, ¿cuándo voy a descansar yo y tal? Pero de alguna manera no puedo, o sea, no es algo que yo decida, ¿no? A veces puedes empeñarte en algo y simplemente que eso no se dé, ¿no? Yo podría haberme puesto a grabar mi disco 1 de grandes éxitos, versión salvaje, y al final no haber salido, ¿no? Igual pues oye, pues no he llegado a conseguir el mi nivel, ¿no? Y creo que he hecho un grandísimo disco donde están las canciones de la Unión, pues evidentemente las del principio, pues es imposible pues reconstruir o crear algo parecido a aquello, porque aquello se hizo en unas circunstancias únicas, ¿no? y irreproducibles, ¿no? Pero bueno, las que hay hoy son estas y con estas trabajamos. Y cuando interpretas las canciones en directo de la Unión, ¿echas de menos a alguno de tus compañeros? Pues hombre, ¿sabes? Si me pongo en plan nostálgico, uno quizás se queda con esos momentos mágicos que uno ha vivido, ¿no? Yo he vivido momentos en el escenario absolutamente inolvidables para mí, ¿no? Pero yo sé que eso pues como te digo, es irreemplazable, es irreproducible. Ya las personas que hicimos aquello ya no están, algunos, otras pues ya están en otro estado de su vida, ni siquiera han vuelto a tocar un instrumento. Y también tienes que pensar que me enfrento ahora a algo que nunca me había enfrentado antes, ¿no? Que es ponerme de frontman, ¿no? Entonces, para mí, pues el día que me subí al escenario con una guitarra, primero que yo era bajista, ¿no? Yo me dedicaba al bajo, siempre tocaba la guitarra, ¿no? Pero mi instrumento era el bajo, ¿no? Enfrentarme ahora y poder comunicarme con el público, hacer una canción, improvisar cualquier canción, ¿no? Porque puedo tocar cualquier canción de la Unión. De repente uno, pues me gusta tocar en clubs, ¿no? Mira, la Unión, una de las cosas que pasa es que quizás nos saltamos el paso previo ese de hacerse la típica
aventura de al underground, ¿no? O sea, de hecho, cuando salimos de una forma tan meteórica, la gente, estos tíos no estaban en las salas de moda de esa época, porque aparecimos como con Lobo Hombre en París grabado, con ese sonido espectacular que sigue enganchando hoy día. Y la gente dice, esto tiene que ser un montaje. Entonces, la Unión nunca pasó por ese circuito de clubs de underground, ¿no? Entonces, yo me he hecho ese circuito de underground, me lo he hecho ahora, ¿no? Entonces, me fascina, pues, que estar cantando, tócame, no sé, si tú quisieras. Entonces, yo, ¿sabes? Me acuerdo de los acordes, toco casi todas las canciones del repertorio de la Unión en mi tono, ¿no? Que es importante también que uno cante en su tono. Y te digo, una fusión con mi legado, con la Unión, con la música. Entonces, ¿puedo echar cosas de menos? Hombre, pues evidentemente, pero no vivo, te digo, en la nostalgia y no vivo en el pasado, vivo en el presente, estoy muy a gusto, la verdad, y enfrentándome a una circunstancia musical que me encanta, la verdad. Yo te digo, o sea, viajo mucho a América, trabajo con músicos californianos, de México, de Estados Unidos, y con eso me voy moviendo y tal, ligero de equipaje, a veces ya te digo, una guitarra y poco más. Vamos a entrar ahora sí a ese momento de ruptura del grupo. Una de las razones por las cuales te he invitado a estar a este programa, porque hace unas semanas estuvo con nosotros Rafa, él explicó sus motivaciones, y a nosotros, al público de este programa y a mí, nos gustaría también conocer la otra parte de la historia que eres tú. ¿Cuándo sientes que tu relación con Rafa empieza a deteriorarse? Porque esto creo que ya venía de atrás. Te voy a ser sincero y no tengo ni idea de lo que ha contado Rafa, pero vamos, o sea, tampoco quiero saberlo porque ahí realmente no sé si lo que cuenta es cierto o no. Yo realmente, si ahora mismo me dices, oye, te pongo una cantidad obscena aquí delante de la mesa y si me cuentas la razón por la que esto pasó, te diría que no la sé. Él te habrá dicho lo que sea, pero la realidad es que un día me llama un amigo de Coruña y me dice, oye, que venís a tocar a Coruña tal día, ¿no? Y yo digo, pues no lo tengo pues yo visualizado esto, ¿no? Y me voy a la agenda de la Unión y veo que ese día está como en rojo, ¿no? Y resulta que Rafa, pues había unos conciertos que hacíamos él y yo con una banda base, era un sitio donde llamaban a varios cantantes, a grupos, ¿no? Y tenían una banda base y tocabas pues algunas 2-3 canciones de cada grupo, ¿no? Entonces, Rafa había sustraído esos contratos, había llamado al promotor y había dicho que esos contratos los hacía él. Entonces, o sea, es como teníamos unos contratos en la oficina, una oficina propia, ¿no? Y entonces pues me quedé, tío, estos conciertos los quiero hacer yo solo y si no hacemos estos conciertos te vas a arrepentir. Y yo me quedo así, o sea, vamos a ver la Unión. Digo, vamos, es que no es que yo me considerara que la Unión, es que yo ponía, o sea, si ponemos era 10-1, o sea, Rafa sí, vale, salía a cantar y tal, pero todo lo que era la estrategia, las grabaciones, todo el diseño de todo lo que se hacía en la Unión caía sobre mí, pero no porque yo quisiera, es que no había nadie más. O sea, no es que yo estaba reconstruyendo nuestra carrera en México, en fin, entonces, bueno, pues para empezar eso empieza sustrayendo unos conciertos que eran de la banda, del grupo, y que directamente pues llama al promotor y dice que no, que los conciertos los hace él. Entonces, bueno, pues me amenaza con esa historia y yo evidentemente no lo di por bueno y me niego a aceptarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues esos conciertos se hacen entre los dos y a partir de ahí, pues se corta absolutamente la comunicación entre ambos por decisión de Rafa y entonces, bueno, pues empezamos a vivir una circunstancia bastante incómoda, ¿no? Empezamos a girar. Él, aparte de eso, impone una serie de circunstancias. Me mandó un WhatsApp y me decía, no vamos a volver a hacer ninguna empresa, porque muchas veces, pues si a lo mejor teníamos un concierto en Galicia, ¿no? Pues teníamos que ir pues, los 1.300 kilómetros que ir desde Madrid a Galicia y de vuelta, pues igual imagínate, pues el fin de semana pues buscábamos un concierto en Valladolid y otro un concierto en Orense, ¿no? Entonces subíamos, hacíamos esos conciertos, bajábamos, era un poco como programábamos las giras, ¿no? De una manera un poco más orgánica, ¿no? Estos viajes absurdos de crúzate España entera para hacer un concierto, ¿no? Entonces ya no vamos a ir más a América, no toco por menos de X dinero. A partir de ahora mi pareja viene a todos los conciertos y la Unión paga los gastos.
y una serie de circunstancias con las que tuve que enfrentarme. Entonces, bueno, pues entonces empezamos una temporada que empezó como en el 17 y 18, acabamos de firmar entre los dos la creación de una empresa al 50%, entonces tú tienes una mercantil, ¿no? Donde tienes, ¿sabes? Todo se habla, ¿no? De todo era como congeniado, teníamos una estructura súper bien organizada, donde teníamos nuestra propia compañía, o sea, editábamos nuestra propia música, teníamos nuestra propia oficina de contratación, todo se hacía por y para la banda, ¿no? O sea, trabajamos, porque sí que es verdad que cuando estás en una oficina de management donde hay a lo mejor 20 artistas, pues digamos, las sinergias a veces, pues, ¿sabes? Nunca sabes dónde está el interés de cada cual y de esta manera, pues la Unión estaba controlando su propio destino de una manera absolutamente, pues, abierta, donde teníamos los dos la voz y el voto que nos correspondía, no había ningún problema. Y a partir de ahí crea una historia bastante incómoda. Empezamos a hacer los conciertos donde prácticamente no tenemos ningún tipo de comunicación. Cuando empieza el año 19, creo que fue la última vez que yo crucé un mensaje con Rafa, le dije, oye Rafa, ¿te parece, tío, que sentemos un poco el protocolo, las bases de trabajo este año? Tenemos 30, 40 conciertos por delante, tío, para hacerlo un poco más llevadero, ¿no? Y entonces él se había empeñado en algo que yo no entendía en ese momento, pero es que quería disolver la sociedad que teníamos de forma forzosa, ¿no? Y entonces teníamos 30, 40 conciertos por delante firmados. Digo, mira, Rafa, cumplimos con los compromisos y si quieres lo anunciamos, nos vamos, ¿sabes? Lo dejamos, no estamos muy cansados, yo qué sé, ¿sabes? Hacemos un concierto de despedida o no, o lo que sea, pero cumplimos los compromisos acordados. Oye, y ya está, yo la verdad es que estaba muy agotado también, y ¿sabes? 40 años en este proceso con una carga muy importante de todo lo que acontece en la Unión. Ya te digo, yo creo que si tenemos que poner edad 10 a 1, o sea, yo gestionaba, producía, no sé, todas las producciones desde el año 2012, todo lo que fue Hipnosis, todo eso recaía sobre mí, ¿no? Yo no tenía ningún problema, oye, si quieres dejarlo, lo dejamos, ¿no? Y entonces se me dijo, no, primero disolvemos la sociedad y luego hablamos. Y yo, pues, yo la verdad es que me negaba a disolver una sociedad que tenía compromisos adquiridos. Claro, yo no lo entendía. No entendía cuál era el objetivo. Digo, qué manera más rara de llevar esto adelante. Y luego lo fui entendiendo poco a poco, ¿no? Durante el año 19 estuvimos tocando y ya todos los contratos que llegaban para el año 2020, Rafa los retenía. O sea, nosotros teníamos que firmar los dos. Mi firma la tenía, digamos, que la oficina, y su firma pues ya lo tenía que hacer él, ¿no? Y él todos esos contratos los retenía y no los reenviaba. Entonces, al final del año 19 y 3 días antes de hacer el último concierto que hicimos juntos, me entero de que pues creo que fue en abril había registrado el nombre de la Unión a su nombre. Y entonces, bueno, pues yo en ese concierto último, ¿qué tal? Creo que fue el 3 de enero de 2020, imagínate el ambiente, ¿no? Le digo, tío, ¿qué es esto? Y le digo, tío, ya puedes poner la mitad del nombre de la Unión a mi nombre. Pues porque era la mitad a mí, o sea, es como me estaba directamente, no sé, ponle el nombre tú, pero vamos, tienes una mercantil, tienes un proyecto que lleva 40 años y coges y lo registras a tu nombre. Entonces él se negó, se lo tuve que ganar en un juicio, del 50% del nombre de la Unión es mío. Él, para complicar más la historia, llegó al juicio y dijo que es que no, que es que él había registrado el nombre para repartirlo entre los 4. Digo, bueno, ¿y usted quién es para repartir lo que no es suyo? Para empezar, o sea, ya le dijo el juez, ¿no? Y ya en este delirio en el que se metió, le dio el 25% del nombre a Íñigo, que se había ido en el 87, en el 88, lo cual lo hice más. Hay otro detalle importante aquí. Nosotros en el contrato primero que firmamos con Warner, una de las cláusulas decía que cualquiera de los miembros que abandonara el grupo renunciaba a cualquier reclamación sobre el nombre o sobre el uso del nombre y tal. O sea, con lo cual allí reside mi legitimidad. Yo sigo aquí, yo soy la línea continua que ha permanecido desde el primer día hasta hoy y ya se voy a seguir durante muchos años. Entonces, bueno, pues todo esto, luego finalmente lo entendí. O sea, Rafa había registrado el nombre, pretendía disolver la sociedad, en el momento que disolver a la sociedad, decía, ahora, estos contratos que ustedes me han llamado para la Unión, los voy a hacer yo ahora y los voy a firmar yo. Y entonces, ahora me los mandas ahí, o yo los rehago y el que los firmo soy yo. Ese era su plan.
de alguna manera, pues es una jugarreta, es un poco sustraerme, ¿sabes? En mi estrategia, o sea, todo, o sea, porque Rafa, oye, se subía al escenario, pues a la gente le gusta más o menos como canta, me parece muy bien, pero detrás todo el trabajo que existía, desde luego no era suyo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno, salió luego después de eso, en plena pandemia, ves oportunidad, había un vacío absoluto en cuanto a noticias de la música, de eventos, de todo eso, y dices, bueno, pues esta es la mía. Salgo diciendo que la unión se ha disuelto, por lo tanto, voy a captar la máxima atención y, y bueno, pues yo tuve que salir al día siguiente a decirle, no, Rafa, porque una de las cosas que sale diciendo es que era el fundador de la Unión. Yo que fundé la Unión, yo la disuelvo. No, no, perdona. Y yo le dije, ni la fundaste ni la disuelves. La Unión sigue adelante y vamos a seguir con los compromisos en las circunstancias que acometamos y así ha sido. Yo a las 6 semanas de ese comunicado, el 14 de mayo del 20, saqué mi primera canción que se llamaba La Última Estación, que es una canción que la música y letra es mía, que estaba en un disco de la Unión del año 2004, que además se la había escrito a Rafa, porque estas jugarretas de Rafa o sea, ya digo que ya veníamos un poco prevenidos de casa, ¿no? Esto no era la primera vez que Rafa arrancaba con historias de este tipo. Nunca había llegado tan lejos, ¿no? Pero a incurrir en temas de ya, pues que hubiera que recurrir a los juzgados, ¿no? Pero ya había hecho varias historias antes de no cumplir simplemente con los acuerdos que están planteados. Porque, oye, si tú quieres cambiar algo con tus socios, pues, oye, ahí está el consejo, los consejos o las reuniones de los socios y dices, oye, mira, yo a partir de ahora lo que quiero es trabajar de esta manera, ¿no? Tú lo planteas y si el resto de los socios lo admite, lo que no puedes hacer es, pues, tú un poco tomarte la justicia o el derecho. No, yo ahora voy a registrar el nombre y lo voy a repartir según a mí me convenga. Pues esto no es tuyo, ¿cómo lo vas a repartir? Entonces, bueno, pues yo la verdad es que desde entonces salí ese día un poco a contestarle, es decir, he seguido trabajando, un poco ajeno a lo que pueda hacer o decir. Pero fíjate que es curioso que ahora me encuentro con la situación que Rafa, cuando presenta sus canciones, hoy día, pone Rafa Sánchez, pero pone artista, uno de los artistas principales de sus canciones es La Unión también. O sea, digo, no tampoco quiero definirlo, pero realmente tú te vas ahora y resulta que ahora sus canciones, o sea, le edita como Rafa Sánchez, pero pone como artista principal a La Unión, que soy yo. Entonces, ¿quién es el que está embarrando? ¿Quién es el que está... oye, no decías que te habías ido, no decías que dejabas a la Unión, no decías, oye, pues la Unión estaba yo soy una persona, ¿sabes? Soy tu compañero. No entiendo su actitud, porque además tampoco hay una razón real. ¿La razón real cuál puede ser? Pues, yo no sé cuál ha podido decir él, pero vamos, sinceramente, una razón objetiva no existía a nivel... Hombre, no éramos los mejores amigos, a lo mejor, no teníamos a lo mejor pero teníamos un proyecto con muchísima proyección, con muchísimo por hacer, con un montón de público ahí hambriento de haber hecho muchas cosas importantes, no solamente en España, tenemos mucho pendiente en toda América, ¿no? Y él decidió, bueno, pues cargárselo. Yo la verdad es que, por otro lado, pues mira, casi se lo agradezco, porque a mí en esos términos, ¿no? Con esa inestabilidad mental, con esas ideas a veces un poco, pues, que no tenía mucho sentido dentro de lo que era la realidad de la Unión, pues seguir adelante con él, la verdad es que para mí fue, cuando salió diciendo eso, para mí es un alivio, ¿no? Decir, mira, me ha dado mucho trabajo, pero trabajo feliz, trabajo en la música, me ha permitido tomar un rol dentro de la banda, que es pues un poco la guinda de mi carrera musical, ¿no? Es decir, oye, pues he sido parte de la Unión como bajista y no he venido ahora a decir, no voy a intentar hacer un tributo o intentar mejorar aquello, no, ¿sabes? Con la mayor honestidad posible me subo al escenario, me subo a veces con una guitarra, hago una cosa que llamo el one man show, ¿no? El show de un solo hombre, que soy yo y tal, y a veces pues me lo hago en acústico, a veces me apoyo con unos tracks, voy con bandas de una formación u otra, y eso me permite
pues vivir la música, pues digo, en este tránsito un poco ya de madurez, ¿no? Pues vivir las cosas de una manera tranquila y como a mí me resulte más cómodo, ¿no? Me imagino que una vez que se termina todo el periplo judicial, los jueces, la justicia resuelve con la cotitularidad de la marca La Unión. Así que me imagino que tanto Rafa como tú podéis hacer uso de ese nombre. Bueno, eso es discutible, ¿no? Primero porque él ha dicho pública y notoriamente que él abandonaba la Unión, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, vamos a ver, tío, no tienes palabra, no tienes, o sea, aquello que fue un espaviento, o sea, vamos a saliste diciendo que tú dejabas la Unión, que la Unión lo disolvías y ahora sigues utilizando la Unión, entonces, ¿de qué va esto? ¿Sabes? Realmente lo que hace es bastante irregular, ¿no? Lo que hace es directamente, bueno, pues poner en evidencia cuáles eran sus auténticas intenciones, ¿no? Si yo no hubiera reaccionado, yo disuelvo la Unión deja de existir, o sea, dejo de existir yo, por lo tanto la Unión soy yo. Era un poco su estrategia, su jugarreta, ¿no? Yo no le he dejado que haga eso porque la Unión sigue existiendo en mi nombre y hoy todo lo que se edita y legítimamente, y eso pues la Unión soy yo, ¿no? Y la Unión sigue editando canciones, he editado una el 5 de junio, se editó una canción que se llama Dime que tienes un plan, de la cual estoy encantado porque además, pues te digo, o sea, hago las canciones y luego pues ahora le he hecho una segunda versión que la editaré un poco más adelante, también pues por un poco atrás en las canciones que estoy haciendo. Vivo la música porque realmente, te digo, y no es que haga la guitarra o el bajo, es que hago absolutamente todo lo que sale de la Unión, lo hago yo, ¿no? O sea, yo compongo la canción, yo la canto, toco la guitarra, toco el bajo, diseño las programaciones, me está ayudando de un grandísimo músico, quizás de los mejores músicos que hay en la escena española, que se llama Rafael de Guillermo, con el que tengo una relación, hemos desarrollado una complicidad musical muy, muy, muy gratificante y entonces, bueno, pues te digo, o sea, pues me planteo el proceso quizás haciendo lo que hacía antes, todo lo que hacía antes, menos que cuando ya llegaba el momento de cantar, decía, Rafa, vente por aquí y tal, y cantas y tal. Entonces venía, cantaba y se iba. Y luego pues yo me ocupaba de que todo eso tuviera sentido, de que todo eso estuviera bien, de hacer esto, lo otro. Y ahí habría mil detalles, podemos estar hablando durante horas, ¿no? Pero sí, o sea, así son las cosas, ¿no? Y todo está bien si tú callas, que no me duelen las balas. Dime que tienes un plan. Y yo sé que un poco ¿cómo se llama eso? La carátula, ¿no? O la miniatura, ¿no? Del vídeo ponía, no hay posible reconciliación. Pues yo te lo reafirmo, no hay posible reconciliación, la verdad. Para mí la etapa de Rafa Sánchez en la Unión terminó el día que él decidió terminarla, su participación, y para mí está bien terminada por su parte, ni le reprocho, Hombre, lo único que a veces me hubiera gustado, pues eso, no hubiera habido ningún problema para que hubiéramos dejado los dos la Unión de mutuo acuerdo, si nos hubiéramos sentado o ni siquiera, ¿no? Oye, mira, estoy agotado, o sea, quiero seguir por mi cuenta, dejemos la Unión y tal. Yo no hubiera tenido ningún problema en acordarlo con él. Y la realidad que lo que comentabas de la marca de la Unión, él tiene un 25% porque le regaló otro 25% a Íñigo, que no tenía nada que ver en este entierro, pero se lo dio. Íñigo había abandonado el grupo y respondiendo al contrato que habíamos firmado, nunca reclamó nada del nombre, y después de que no tenía nada que ver con la música ni con la Unión en 30 años, pues resulta que ahora le da el nombre de una manera absolutamente, pues eso, dentro de su mente, pues de esta jugarreta, pues se jugó esa carta, ¿no? Ahora y luego decía que le iba a dar el otro 25% al hijo de Mario, ¿no? Y que nunca se lo ha dado. Entonces, realmente, a mí me parece ilegítimo. Y luego también de aquí le lanzo un mensaje que tanto en Estados Unidos como en México la Unión es una marca registrada 100% por mí. Entonces, también pues que por favor que se abstenga de hacer si no se quiere ver con problemas también, ¿no? En España es una cosa, pero en Estados Unidos, México también está registrado a mi nombre. Y bueno, pues te digo, he tenido que asumir, he tenido que aceptar lo que le he decidido, pero estoy feliz de haberlo hecho, y también agradecido por su decisión, porque nunca hubiera afrontado este camino si a uno no le ponen en esta situación en la que me puso, ¿no? Me puso una situación muy, muy, muy dura, ¿no? De
pues un trabajo, ¿no? Que creo que merecía un trabajo conjunto que merecía otro tipo de final, ¿no? Un final un poco más de respeto, ¿no? Hacia los demás, ¿no? Y digo, todo lo que se ha hecho ha sido generado por sus decisiones, ¿no? Podría haber perfectamente dicho, oye, mira, no quiero seguir cantando, hagamos este último concierto, y a partir de ese momento, pues cada uno seguimos por nuestro lado. Y si algún día, como decían los Eagles, cuando se hiele el infierno, volveremos a cantar juntos, ¿no? Pues eso se puede haber dado. Pero lo quiso hacer de esta manera. Yo, pues mira, o sea, no he tenido más que reaccionar conforme a las circunstancias, ¿no? Para cerrar este tema, hay una duda que me asalta, sobre todo a la gente que no estamos metidos en el mundillo. ¿Cómo puede ser posible, con la experiencia que vosotros tenéis, con tantos años de trabajo, con tanta inteligencia musical, que no hubieseis registrado la marca de la Unión antes? Pues mira, eso es una cuestión que entra dentro de la prevaricación, porque la persona que registró la marca a nombre de Rafa lo hizo, supongo que a sabiendas que la Unión era un grupo pluripersonal. Fue tan meteórica la aparición de la Unión en la escena musical que cuando algo es de dominio público, es como si tú mañana quieres registrar, o sea, imagínate que hay un vacío en España ahora mismo y no está registrada la marca Rolling Stones, ¿no? Y tú mañana dices, me voy y registro Rolling Stones a mi nombre, ¿no? Entonces, la persona que haga ese registro está cometiendo una auténtica prevaricación, porque a sabiendas de que Rolling Stones es un grupo que primero que es inglés, y vino un señor aquí que es de Albacete a registrar a Rolling Stones. ¿Sabes? Entonces, realmente es algo que está hecho, pero bueno. Ya sabes cómo es este país, la justicia y las cosas, pues a veces se hacen de una manera absolutamente irregular, ¿no? La persona que hizo ese registro, no sé, igual no sabía quién era la Unión, ¿sabes? Y lo hizo a sabiendas. Lo que pasa es que, bueno, en lugar de haberlo resuelto en la Oficina de Patentes y Marcas, que se podía haber resuelto, y decir, bueno, oye, ¿quién es la Unión en la actualidad y a quién responde? Estos dos señores, bueno, pues, y haberlo restituido. Y se podía haber hecho de una manera, pues tuvimos que pasar por un juicio. Pero bueno, lo tuvo que pagar Rafa, así que mira. Nos has ido hablando de tus nuevos trabajos, del nuevo aire que le has dado al grupo La Unión y a las grandes canciones de siempre, pero cuando tú te subes a un escenario, cuando cantas y cuando vuelves a los camerinos, ¿qué sensación quieres que se lleve el público? Bueno, la Unión tiene unas canciones que digo, tenemos el gran lobo hombre, ¿no? Pero cuando tú te subes al escenario con La Unión, de repente también cualquier persona que haya escuchado a la radio y nada, pues de repente, pues también conozco esta, pues también conozco esta. Entonces, bueno, yo creo que al final la gente se lleva pues la sensación de haber vivido un buen momento de música, una sensación de que la Unión sigue en activo a pesar de todo, ¿no? A pesar de estos 42 años, que no es fácil, ¿no? Porque el rock and roll pues tiene un desgaste importante, ¿no? Y yo creo que también, pues, escuchando un sonido pues mucho más actual, más fresco, más auténtico también, porque mis conciertos que suelo dar, sobre todo en América, es pues con una banda completa, bastante rockera, con músicos de altísima calidad. Entonces yo, pues, bueno, pues el último concierto que hice fue en la ciudad de Ontario, en California, y fue ante 15.000 personas y la verdad es que toqué 4 canciones solamente, porque era un elenco importante de artistas, no tenía 20 minutos para la Unión, y entonces empecé con Sildavia. Hice Luna llena en París, que es la segunda parte de Lobo Hombre, que escribí hace 2-3 años, y mi último single antes de Dime que tienes un plan, que se llamaba Me gustas. Entonces toqué 2 canciones que eran de hace 42 años, Sildavia y Lobo Hombre, y Luna llena y Me gustas, que son pues de este mismo año, ¿no? Entonces pues transito, la verdad es que con muchísimo agradecimiento este especie de viaje en el tiempo, ¿no? Que es pasar de lo que hice, lo que grabé, ¿no? Con 20 años, ¿no? Yo tenía 20 años cuando grabé Lobo Hombre en París, ahora tengo 63. Pues imagínate, me encuentro bien, me encuentro en forma, estoy implicado en la creación permanentemente. O
seguramente después de esta entrevista pues me prepare un concierto que tengo el sábado, ¿no? Tengo más de 40-45 canciones preparadas, de las cuales voy escogiendo según un poco el ámbito, ¿no? El ambiente que vaya a desarrollar o que quiera transmitir en ese momento, pues escojo repertorio. Y te digo, pues en una actividad bastante gratificante para lo que es la vida de una persona de mi edad ya, ¿no? No tengo tampoco ninguna ansia por la validación del gran público, ¿no? Entiendo que el éxito, bueno, pues me vino muy joven, ¿sabes? He vivido situaciones bellísimas encima de un escenario. He transitado por cambios, transformaciones de la industria, formatos musicales. He estado en una gran compañía como Warner Music. He estado luego desde el año 2010, digamos que la Unión empezó un camino independiente que yo me inventé, ¿no? Que todo el tema Hipnosis son producciones que prácticamente soy el productor general de toda esa obra. Entonces, bueno, pues creo que viviendo muy acorde con mi momento personal, y yo te digo, sin tampoco esperar una cosa, tampoco la parte económica, pues tengo una gran presión, ¿no? Porque soy una persona sencilla cuando dedicas a la música. A veces, mira, no es que esté todos los días, ¿no? Pero cuando me pongo de repente, igual estoy 14 horas sentado delante del ordenador produciendo, no me da tiempo ni a liarme un cigarro porque tengo las manos ocupadas. O sea, es muy absorbente, ¿no? Cuando realmente me enchufo mentalmente a la producción, a la creación musical, igual puedo pasar una semana sin salir de... Realmente no tengo tampoco... vivo muy integrado con lo que es mi tránsito personal, mi crecimiento personal. Entonces, digamos que eso que me comentas de los escenarios, pues he vivido todo tipo de situaciones, ¿no? Pero sobre todo de agradecimiento, ¿no? Cuando de repente, pues... una persona que se pensó que iba a morir sin ver a la Unión, ¿no? De repente voy, pues, no sé, te digo, en estos últimos años he tocado en más de 20 ciudades californianas, he estado en Utah, he estado en Arizona, he estado en Nevada, he estado en Texas, México, no sé, me lo he recorrido de cabo a rabo varias veces. Tengo previsto ir a Centroamérica estos próximos meses. En lugares donde nunca ha estado la Unión, ¿no? Entonces, gente que ya pensaba que nunca había la Unión en vivo, pues aquí estoy yo para hacerle ese regalo, ¿no? Te vemos en forma, te vemos con proyectos, te vemos motivado, pero ¿alguna vez a lo largo de estos 40 años pensaste en tirar la toalla? Pues de vez en cuando digo, sí. No, lo que pasa es que ya te digo que a veces me veo totalmente abducido por una energía que no sé de dónde sale, porque realmente sí que todo esto no se hace solo, ¿no? Esto lleva muchísimo trabajo detrás, pero bueno, contra pues la procrastinación, ¿no? De tirarse en el sofá y decir, bueno, pues mira, voy a dedicarme a relajarme, a viajar por el mundo, pues al final siempre hay una chispa que no me permite dejarlo, ¿no? Lo próximo que te digo que tengo, esa chispa que tengo ahora es que quizás el único concierto que voy a hacer este verano. Espero. Tengo otros planes para moverme por ahí y descansar y conocer lugares que no he estado y tal. Pero tengo un concierto en Los Ángeles el próximo 18 de julio. Un concierto bellísimo, además para una causa que siempre es bonito colaborar, que es la ayuda al cáncer y tal. Y voy a tocar para un montón de miles de personas allá en Los Ángeles y bueno, y ese tipo de cosas realmente son muy gratificantes, ¿no? Entonces te digo, pues sí, pues en forma con ganas y te digo con un arsenal de música ahí grabada que tengo preparada para ir sacando todo tanto de canciones nuevas como de algunas regrabaciones que he hecho de clásicos de la Unión. ¿Te sientes más libre ahora en esta nueva etapa del grupo, de la Unión? Pues tampoco me gustaría decir eso porque libre me he sentido siempre, ¿no? Pero sí que a veces tener que congeniar con personas que no llevan tu mismo flow o compromiso musical es complicado, ¿no? Y sí que en eso, pues, yo siempre he tenido pues esa especie como, no sé, de verdad, como damos respiro, o sea, no, siempre teníamos que hacer un disco, siempre era yo el que ponía las bases para que eso sucediera, ¿no? O sea, empezando por aquí, por el trabajo que hacíamos aquí un poco en privado, ¿no? Construyendo las canciones, pero también el que cerraba los discos. Muchos de los títulos de los álbumes pues también surgen de
de mi capacidad de síntesis del trabajo que estaban haciendo. Sí que es verdad, y es una frase que voy a tomar prestada de un amigo del gran artista del rock mexicano, que me comentaba, ¿no? También él es guitarrista, ¿no? Y está en una banda muy importante, ¿no? de México. Me decía, no, es que al final los músicos de los grupos, ¿no? Pues al final estamos secuestrados un poco por los cantantes, ¿no? Pues, entonces sí que vives un poco esa realidad, ¿no? Al final el cantante acaba teniendo ese momento de que sí que identifica tu música. Una guitarra, pues hombre, hay sonidos de la guitarra que han inventado algunos guitarristas, por ejemplo The Edge, ¿no? Esta guitarra es tipo U2, ¿no? O esta guitarra suena a esto, ¿no? Pero es más complicado, ¿no? Pues, o sea, pues un Gilmour, ¿no? Esa guitarra pues es muy de Pink Floyd, ¿no? Pues quizás han inventado una identidad, pero es complicado, ¿no? Nadie te va a decir, ese bajo es tipo de Roger Waters y tal. Pues es más complicado. Ese tipo de bajo es tipo Louis Bolin, ¿no? Eso es más implementar tu identidad a través de un instrumento, ¿no? Y sí que me quedo con esa frase un poco de mi gran amigo, que no voy a decir su nombre para no meterle en líos, pero sí, un poco que los que hemos formado parte de grupos como músicos, ¿no? Y como creadores y como gente en la sombra, como impulsores de un proyecto en la sombra, pues vivimos secuestrados por esa cara al público, ¿no? Que de un momento dado dice, pues aquí esto no y tal. Pues sí hemos vivido con esa presión. Has mencionado a grandes clásicos de la música, pero en estos tiempos inciertos y de cambio en la industria musical, ¿cómo ves el futuro de la música con la implementación de la inteligencia artificial? ¿Lo ves más como una herramienta o como un peligro? Bueno, yo personalmente lo veo como una herramienta porque sé hacer uso de ello. Yo soy, digamos, que un perro viejo en esto, ¿no? O sea, llevo pegándome con la tecnología desde hace más de 40 años, ¿no? Y he vivido todos estos cambios y, claro, la implemento con cierto conocimiento de cómo integrarla dentro de otros conocimientos, ¿no? Si solamente te apoyas en la inteligencia artificial, de hecho, leía una noticia el otro día que Spotify había como quitado en medio como 90 millones de canciones, porque hablamos un poco antes de empezar de las cifras actuales de lo que es la producción musical. Sí, claro, es que ahora le das un prompt al Suno y te hace una canción, ¿sabes? O sea, le das y te hace una canción. Ahora, que no sea una canción, digamos, que tenga tu personalidad, es más complicado. Yo lo veo como herramienta, pero sí soy consciente de la peligrosidad, ¿no? A lo que nos puede llevar, ¿no? De hecho estamos viviendo ya en el presente, ¿no? que están capando un poco las plataformas de inteligencia artificial, ¿no? El otro día Claude, por ejemplo, sacó una mejora y en 3 días la quitaron porque era tan potente que podías acceder, pero la acaparon desde el gobierno americano, ¿no? Y a mí me salió hoy un mensaje y yo diciendo, ¿y esto qué es? No entendía nada y sí que de repente pues te hace cosas extrañas, ¿no? De repente te funciona como que no te funciona, ¿no? No, vivimos un momento, pues como todos, apasionante, pero quizás la velocidad que ha agarrado todo este mundo, ¿no? No solamente en la música, en todos los frentes, ¿no? Está agarrando una velocidad que no tenemos ni idea de dónde nos va a llevar, pero estaremos aquí, esperemos estar aquí para verlo y manejarlo, ¿no? Con la cabeza y con la humanidad que somos, ¿no? Nos has dejado a todos con gran curiosidad cuando hablabas de la canción Lobo Hombre en París. Y no quisiste explicarnos el significado de la primera frase. No sé si ahora, al final de esta entrevista, te animas a darnos algunas pistas. Bueno, cae la noche y amanece en París, ¿no? Bueno, no era el significado, realmente es de dónde salió la frase, ¿no? Pues mira, te lo voy a dar como colofón y como manera de agradecerte, ¿sabes?, el tiempo que le has dedicado a la historia de la Unión, y ya no solamente conmigo, sino también con Rafa, que mira, que todo suma al final para el gran legado que hizo la Unión musicalmente. Pues digo, como que la Unión el Hombre en París fue una construcción de varios retales, fueron muchas partes. Yo me considero pues una gran parte de la existencia de esa canción. Primero por el bajo, por supuesto, que es una parte, la verdad es que ese Precision del 73 con el que grabé la canción, el cual me robaron en una gira del 98, me robaron a mí ese bajo, otro bajo, un Warwick que tenía, y a Mario le robaron una Telecaster y una Gibson Les Paul. Y bueno, pues aparte de eso, mi aporte, quería haber tenido, pero la verdad se me ha olvidado buscarlo abajo, pero tenía el libro original de la canción
de donde sacamos la canción. Una edición del 81, por supuesto, anterior al luego. Dile a Mario, a Mario no, es difícil. Dile a Rafa o a Íñigo que te enseñen el libro donde salió la canción. No pueden enseñártelo porque el libro es mío. Es una edición del 81. Pero esa primera frase ni siquiera viene del libro. Yo tenía unos amigos, ¿no?, que tenían una banda, había compartido local, era Ramón García del Pomar, tenía una banda que se llamaba Línea Vienesa. Eran un poco a lo B52, aquí en la movida madrileña, ¿no? B52, y ese proyecto se terminó y sacaron un nuevo proyecto que se llamaba Vodevil. Y me mandó pues un dossier de prensa para invitarme a la presentación, ¿no? Y el dossier de prensa pues era pues un folio, ¿no?, con una carpetita, con una foto y tal, ¿no? Entonces abría y ponía Vodevil. Me ponía Cae la noche y amanece, Vodevil. Y justo estábamos con la canción y yo dije, hombre, Cae la noche y amanece en París. O sea, que salió de un dossier de prensa del grupo de un amigo de esa época, del gran Ramón García del Pomar, también un gran músico y un hombre avanzado de su tiempo. Y ahí quedó para la historia. Cae la noche y amanece. Vodevil. Importante en estos momentos finales de esta interesante charla, ¿cómo te pueden encontrar en las redes? ¿Cómo te pueden contratar? Bueno, yo estoy disponible pues en todos los canales oficiales de la Unión. Me puedes escribir desde cualquier plataforma, por privados en Instagram, La Unión Mundo Tour, por privado en Facebook, ahí en la Unión. Estoy en todos lados, la verdad. No sé, pero sobre todo que vencer al algoritmo, ¿no?, y buscar un poco más allá, ¿no? Porque si tú pones La Unión, te va a aparecer El Hombre en París, el vídeo del año 84, ¿no? Y la verdad es que La Unión ha sido mucho más que eso y es mucho más que eso, y aunque no vamos, por supuesto, agradecidos siempre y bendecidos por ese Lobo Hombre, que siga siendo pues una de las obras más reconocidas de la historia de la música o de rock en español, me gusta decir. Pero también lo que estamos haciendo ahora, Dime que tienes un plan, es una canción que me ha salido del alma también, inspirada en una peli, ahí Misión Imposible 7. Pero que estamos al día, estamos con ganas de compartir con la gente pues esa parte humana, ¿no? Esa parte humana de la música. Pues la tecnología está invadiendo todos los ámbitos de la vida, ¿no? Pero todavía tenemos la música, pues la música que hacemos desde aquí, desde la Unión, sigue siendo música con una parte humana, ¿no? Utilizamos esas herramientas, por supuesto, pero la parte humana siempre es importante, ¿no? Así que, últimos... ¿no? Que me busquen por ahí, por favor, que busquen ahí, y sobre todo mis canciones, que pues está Luna Llena en París, esta segunda versión de Lobo Hombre, Me Gustas, que también tiene un vídeo también que pues, magia pura, ¿no? Grabado en el desierto de Mojave, entre Las Vegas y Los Ángeles. No sé cómo conseguir realizar ese vídeo. Tiene también inteligencia artificial. Me apareció una mujer ahí, creada por la inteligencia artificial ahí en mitad del desierto, tremendo. Esta se llama Me Gustas. Tengo La Tormenta, que la tengo en 2 versiones grabadas con Mónica Ugalde hace ya algunos años. La Tormenta grabada, una versión que le dediqué a Mario por las guitarras que lleva. ¿Cuál más? Bueno, Puro Amor también. Puro Amor es una de las canciones también que saqué el pasado año. Ahora la vuelvo, he hecho un remix ahora y la estoy sacando ahora va a ser mi próxima edición. Siempre muy funky también. Y ya yo creo que para antes de fin de año, o si no para primeros del que viene, tengo un álbum ahí ya casi terminado, o más bien 2 álbumes terminados que espero producir, espero sacar. Que por favor busquen eso, la música nueva de la Unión, que está más actual que nunca y que tiene pues eso, un montón de idea musical, de capas musicales, de talento y de entrega. Pues han sido unos largos y generosos minutos de charla contigo. Siempre dejo al invitado que diga al final lo que quiera, si le ha quedado algo en el tintero, o simplemente que exprese cómo se ha sentido en la entrevista, en la charla y siendo protagonista de este podcast. Fernando, ha sido una delicia charlar contigo. También poner aquí sobre la mesa pues, tu tiempo y supongo que te mueve pues, tu pasión por la música, el hecho de introducirte en estos vericuetos tan desconocidos, ¿no?
y que para mí ha sido un regalo que me dediques este tiempo y un placer charlar contigo y nada, pues que haya más de estos, que podamos compartir música y no sé, la próxima en Mallorca. ¿Sí? Cuando quieras. Y he preparado un cierre para despedirte, espero que te guste. Vamos llegando poco a poco, como decimos, al final de esta conversación con Luis Bolín, una de las piezas fundamentales en la historia de la Unión y también de alguna manera uno de los guardianes de un legado que sigue vivo más de 4 décadas después. Hemos hablado de música, de etapas, de cambios, de ausencias y de reencuentros con la memoria, pero sobre todo hemos hablado de algo más difícil de definir, el paso del tiempo cuando se ha vivido intensamente sobre los escenarios. Hoy nos hemos quedado sobre todo con la música, que es lo único de lo que no se discute, lo único que no se rompe del todo y lo único que de una forma u otra siempre encuentra el camino de vuelta a casa. Gracias, Luis Bolín, por compartir tu tiempo, tu mirada y tus experiencias con nosotros. Gracias, Fernando. Hasta la próxima. Gracias. Una idea, una señal, una tregua con la realidad. Dime que tienes un plan, que no nos vamos a rendir, aunque tiemble el suelo y no quede a dónde ir. Si lo inventas, te creeré, pero mírame y finge bien. Solo quiero creer.